La primera charla que hizo Raquel, a la cual agradecemos profundamente, nos ha ayudado mucho a organizar este curso, aproximación terminológica del entorno de las NEAE. Hoy comenzamos a profundizar en el primero de los ámbitos a desarrollar, titulada Necesidades Educativas Especiales, Discapacidad Cognitiva, como aparece aquí, ¿no? A cargo de Carolina, que luego presentaré. Antes de empezar, pues, para presentarlo yo he visto, siempre hacemos una oración, antes de empezar cualquier charla o cualquier actividad formativa que se hace en la asociación, empieza con una oración. Y hoy comenzamos con una lectura del profeta Isaías, que ha salido en mi colegio, me ha parecido perfecta para empezar esta tarde. Del profeta Isaías. Ahora, así dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel, no temas, que yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás. Ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas, que yo estoy contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hablamos en la primera charla de diferentes maneras de referirnos al colectivo, ¿no?, que nos ocupa. Y a mí me ha gustado mucho porque, dándole vueltas a cómo podía presentar la charla, me ha gustado mucho esto de que Dios llama a cada uno por su nombre, ¿no? Entonces, pues cada uno es una persona singular y diferente. Dios llama a cada hijo por su nombre para descansemos en él, ¿no? Entonces, me ha gustado esta forma porque nosotros como maestros, con nuestro trabajo de oración, independientemente, ¿no?, del alumno que sea, ¿cuál es nuestra misión? Estamos en la casa del maestro, ¿no? Aquí huele a maestro. Esperemos que no huela demasiado. Huele a maestro porque han pasado, pues llevamos 78 años pasando maestros por aquí. Yo de verdad, cuando me dijeron que fuera presidente, dije, ¿estáis seguros? Porque esto es una historia muy bonita que Dios ha hecho en esta casa. Entonces, independientemente de la necesidad que tenga cualquier niño, veo claro que el Señor nos llama por nuestro nombre y a ellos también, ¿no? Y que cuando reposa el corazón, cuando somos capaces los educadores de llevarlo a un encuentro personal del alumno con su creador. Y ahí descansa el niño, porque se produce un vínculo con aquel que le ha creado. Y entonces puede encontrarse con aquel que ha creado y puede realmente reconocerse como un hijo querido, independientemente de sus necesidades, ¿no? Porque todos, como hemos dicho, tenemos necesidades. Entonces, con esta misión hemos montado este curso. La doctora Carolina es licenciada en Psicología. ¿Ese móvil? Cuidado. Universidad de Valencia, por la Universidad de Valencia, Psicología General Sanitaria, máster en Psiquiatría Infanto-Juvenil, directora del Centro de Psicología Infanto-Juvenil también, profesora asociada al Departamento de Educación Inclusiva y Desarrollo Sociocomunitario de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación en la UCV. Entonces, pues para nosotros es una alegría poder tener a Carolina aquí con nosotros. Gracias. Eduardo, muchísimas gracias por la presentación. Yo voy a ir sentándome y me voy a ir levantando, porque todo el rato sentada no voy a poder estar. Vale, cuando Raquel me dijo si podía preparar esta charla de discapacidad cognitiva, pues sentimientos encontrados. Por un lado dije, ostras, que les voy a poder explicar yo a todo este grupo de expertos que van a ver al niño en el aula. Pero por otro lado, como doy la asignatura también en la mención de Pequé, dije, bueno, pues algo voy a poder aportar, y aparte de la base teórica, que espero que no se os haga muy farragosa, pero no la perdáis de vista, porque hay muchísima investigación. Los principios de la discapacidad cognitiva empezaron en la psicología. Luego los psicólogos nos hicimos y nos dimos de baja de la investigación de la discapacidad cognitiva, pero bueno, luego la retomamos en conjunto con toda la comunidad educativa. Entonces, yo os he preparado un pequeño índice, ¿vale?, de qué va a ser en sí la charla. Evidentemente me podéis parar, ¿vale? Si hay algún concepto que no entendáis. Eso sí, si queréis
dejo unos 15 minutos aproximadamente cuando acabemos, ¿vale? Y podemos comentar o alguna duda que os quede, etc. Yo ya he pasado la charla, ¿vale? La vais a tener disponible, el PowerPoint, con lo que no hace falta ni que hagáis lo que queráis, ¿no? Pero toda la información va a estar. Y si alguna de vosotras y vosotros necesitáis poneros en contacto conmigo, que os pase algo más de bibliografía o cualquier cosa, prometo responder, no sé cuándo, pero prometo responder. Os he puesto el mail al final de la presentación, ¿vale? Porque he incluido la evolución del término, ¿vale? De la discapacidad cognitiva, porque para mí es muy importante. Sabéis que vengo de la clínica y entonces para nosotros el término por el que nos referimos normalmente a la discapacidad cognitiva ha sido retraso mental o discapacidad mental desde mucho tiempo atrás, ¿vale? Desde las primeras definiciones que se hicieron, las primeras clasificaciones. Entonces, mucha de la literatura aún conserva esta nomenclatura. No es una cuestión peyorativa, aunque sí que ha habido todo un cambio ahora y se va a optar siempre por discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva, pero no es algo peyorativo como ahora veremos, ¿vale? Cuando nos han llamado en clínica, han utilizado la palabra idiota. Idiota viene de una terminología del siglo XVII, ¿vale? No es algo peyorativo. Sí que como actualmente lo es y tiene esta connotación, desde la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual se hizo toda una remodelación, ¿vale?, hacia el término discapacidad intelectual, ¿vale? Pero lo veremos. Bueno, ¿qué tenemos en común todas las personas? Pues tenemos en común algo muy bonito, y es que somos diferentes y somos singulares. Y desde la singularidad y desde nuestra propia diferencia es lo que vamos a tomar como algo normal, ¿vale? Y desde esa normalidad es desde donde vamos a poder construir las relaciones entre personas. Si reconocemos realmente que somos diferentes es cuando nace la igualdad y la igualdad en relaciones. Es muy bonito cuando vas a un patio del colegio y algún profe con una iniciativa estupenda ha decidido que van a poder jugar al pilla-pilla todos los alumnos y va a ser un pilla-pilla integrado. Bueno, la primera vez que un alumno me explicó eso, que lo hacían en su cole, yo me quedé boquiabierta. Me pareció algo genial. Bueno, pues es que resulta que tenían a una alumna que tenía una parálisis cerebral y que iba en silla de ruedas. Claro, ¿cómo juegas al pilla-pilla? Con una silla de ruedas, con unas dificultades de comunicación bastante importantes. ¿Cómo jugaba? Bueno, resulta que iban todos cogidos de la silla en una cadena y si se movía la silla, movían y hacían el pilla-pilla. Bueno, me pareció estupendo y una idea que se podría fomentar en todos los patios. Bueno, pues nacido de esto, nos planteamos que hay un viraje desde lo que sería la escuela segregada, ¿vale?, que durante muchos años estuvo, a una escuela inclusiva. Una escuela inclusiva, vosotros siempre me hacéis la misma pregunta. ¿Y cómo lo hacemos, Carolina? Porque es que tenemos 2 hiperactivos, un TEA, una discapacidad cognitiva, 1 o 2 dislexias, algún trastorno de conducta y alguno que ha venido que se ha integrado ahora en nuestro colegio y no sabe hablar castellano o valenciano. ¿Cómo lo hacéis? Con mucha voluntad, con mucha paciencia, con mucho cariño también, ¿vale? Pero también hay recursos para que os podáis desenvolver en todo eso. Claro, luego me decís, es que los recursos te los tienes que leer, los tienes que aplicar, y el curso ya ha empezado, y entonces ¿esto cómo lo hago? Pues lo mejor que uno sabe, lo mejor que uno puede, con muchísima paciencia, con muchísimo cariño, y no hay más, ¿vale? Y entonces utilizaremos ese poquito tiempo que nos queda para leer y para informarnos y para coger lo que han hecho en la Comunidad de Navarra y para coger lo que han hecho en Cataluña y lo que han hecho en Murcia, Comunidad de Andalucía. Parte de vosotros seguís formándoos y seguís investigando. Otros directamente vais al trabajo y a la docencia y a pesar de eso seguís formándoos y seguís investigando. Yo agradezco enormemente que estéis aquí, ¿vale?
Y os animo y os motivo para que sigáis, porque cada vez la diversidad que nos vamos a encontrar es mayor, ¿vale? Pero es que ahora los niños, o sea, los padres de los niños se separan. Claro, eso no debería ser un problema. Bueno, pues el caso es que sí que lo es. Porque ese niño, sin querer, o bien deja de participar en clase, o bien te hace un trastorno de conducta, o simplemente está como que no está, ¿vale? Entonces, con todo esto vais a trabajar. Cuando hay una discapacidad intelectual, con mayor motivo vais a tener que trabajar, porque ahí ya tenéis que hacer unas adaptaciones y tenéis que implicaros muchísimo más. También vais a ver un montón de cuestionarios, vais a ver un montón de registros. No os asustéis, son guías, no son obligaciones, son guías. Son guías que pretenden ayudaros, son guías que pretenden poner el foco en algunos aspectos que igual no os habéis planteado, que igual ni lo contemplabais a la hora de hacer la adaptación. Ahí quedan, no las voy a leer enteras, no os preocupéis, ¿vale? Pero un poco para que lo sepáis. Bueno, no os voy a hablar mucho de la escuela inclusiva porque ya lo sabéis, pero sí a mí me hizo mucha ilusión encontrar el informe de Ofsted, ¿vale? Donde decían que los colegios que tenían una buena atención a la diversidad, ¿vale?, eran capaces de proveer mejor educación a los alumnos que no necesitaban esa atención especial. Pensadlo un poco. Si vosotros sois capaces de estrujaros el cerebro para pensar cómo le podéis impartir los conocimientos a una persona, a un alumno que tiene una discapacidad, por ejemplo, intelectual, que es el tema que yo voy a tratar, ¿cómo no de bien lo haréis con alumnos, en teoría, más fáciles que no tienen esta dificultad? ¿Vale? Y esto no es solo que lo entendamos nosotros, sino que además está registrado. Ahora, necesidades específicas van a surgir por muchísimos motivos. Yo me voy a ceñir simplemente a la discapacidad intelectual, pero evidentemente tenemos el polo más bajo, que sería la discapacidad intelectual, y en contraposición tenemos las altas capacidades, que también lo necesitan y muchas veces se nos olvidan, ¿vale?, que también necesitan una atención especial, también necesitan nuestra dedicación, nuestro cariño y nuestra adaptación, ¿vale? Tenemos los famosos trastornos específicos del aprendizaje, lectura, escritura, matemáticas, los conocéis. Incorporación de alumnos que vienen de otros países y cada vez más vienen con su cultura, con sus costumbres, y tenemos que hacer esta integración. Bien, es un esfuerzo y os voy a hablar muchísimo de esfuerzo y lo entiendo que sea un esfuerzo, pero realmente vale la pena, ¿vale? Lo he dicho antes, condiciones personales o de historia escolar. Estos niños que por cuestiones han tenido que viajar y cambiar muchísimo de centro, o que han sufrido unas condiciones específicas en su familia de malos tratos, de abusos, y han tenido que estudiar y han podido acudir al colegio, historias de absentismo. Todo esto lo tenéis que contemplar, lo tenéis que saber, tenéis que acceder a esa información, ¿vale? Pero todo esto para impartirle matemáticas, por ejemplo. Sí. Un poquito más alto porque si no la cámara no va a... ¿No lo escucho bien? No ¿Elevo? va a bien la cámara. Vale, Un pues poquito más alto. elevo tono de voz. Vale. Vale, sí, lleva la otra. Atención a la diversidad. Es que si no me parece que estoy como chillando, pero si no pues se oye, yo proyecto no más. se graba, la cámara Vale. no puede grabar. Bueno, la atención a la diversidad un poco lo sabéis. Tenemos que ir desde lo más general a lo más específico. Y todos los niños van a necesitar el mismo grado. Todo va a tener que estar adaptado. Pues hombre, no, y lo veremos, ¿vale? Tendremos que localizar tanto los puntos débiles como los puntos fuertes que tiene cada persona para poder adaptarlo. ¿Vale? Pero los puntos fuertes no hace falta saberlos, sí hace falta saberlos, porque muchas veces a través de esos puntos fuertes, a través de esos conceptos que el niño domina, vamos a poder profundizar en los que no domina, ¿vale? Y los que van a necesitar mucha más atención, mucha más paciencia, mucha más dedicación, ¿vale? Y mucha más especificidad. Vamos a tomar
en el plan de atención a la diversidad vamos a tomar 3 medidas siempre, ¿vale? Las de carácter general, las medidas ordinarias de apoyo y las medidas específicas de apoyo. Cuando estamos hablando de discapacidad intelectual, vamos a ir a por las específicas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Generalmente, y esto ya lo veis, va a ser adaptar las condiciones del centro. ¿Cómo? Como podamos. Ay, pero es que he pedido una rampa y aún no me la ponen. Bueno, pues me inventaré un juego colaborativo para que 2 o 3 alumnos o 4 alumnos puedan subir la silla de ruedas. Es que he pedido una cuidadora para el patio y no me ha llegado todavía. Estoy pendiente de la resolución de consellería para que... Estupendo. Pues inventaré un juego donde 3 o 4 alumnos sean capaces de coger a la persona con discapacidad intelectual que tiene un sentido de la orientación precario o en desarrollo, vamos a decirlo así, y haré que estos niños se vayan turnando y sean capaces de que no se me desoriente, por ejemplo, en la hora del patio y que pueda volver a la clase. Ya sé que serían más fáciles otras medidas, pero de momento es lo que tenemos y os animo a jugar con lo que tenéis e insistir en que os den lo que necesitáis, ¿vale? Importante también, los recursos tecnológicos. Cada vez más y más a disposición y más en formato libre, ¿vale? Utilizarlos, sois expertos en buscar y encontrar, no solo en buscar, sino que además lo encontráis. Uno de los alumnos hizo un proyecto que era desarrolló una app para instaurar en el aula donde cuando el nivel de la clase, el nivel de ruido de la clase, en nivel auditivo, él lo hizo porque tenía un TEA en clase que era muy sensible a los ruidos, entonces bueno, directamente se escondía debajo de la mesa o se salía de clase y se iba hacia el patio, donde fuera. Entonces lo que se le ocurrió fue, utilizando las nuevas tecnologías, hacer como una especie de medidor de ruido en clase. Y eso se proyectaba en la pantalla y entonces era como un semáforo y el semáforo en rojo significaba mucho ruido. Los niños inmediatamente bajaban el tono. Vamos, combinar ya las dos disciplinas, la pedagogía y la tecnología, me parece ya fascinante. Pero bueno, tenéis compañeros muy potentes que lo hacen y además lo hacen en sistema abierto, para que lo podáis utilizar todos. Apoyo psicológico. Por favor, pedidlo, ¿vale? Tanto para los docentes, ¿vale? Porque hay momentos en los que uno se le agota la paciencia, se le agotan los recursos o tiene unas condiciones de aula muy extremas, ¿vale? Y no todos tenemos las mismas condiciones basales siempre. En especial cuando llega Navidad y en especial mayo también, ¿vale? Pues son 2 fechas muy señaladas para vosotros. Para nosotros también es mucha carga de trabajo, pero para vosotros muchísimo más. Los niños están más alterados de normal, hace ya mucho más calor, el día larga y, bien, los niños están en general más rebotados, podemos utilizar la palabra, más alterados, más inquietos, más deseosos de acabar las clases, diremos así, o el curso, ¿vale? Entonces, pedirla. Pero también cuando detectéis que hay un alumno que lo necesita. Hay alumnos, por ejemplo, que han tenido una situación de maltrato en casa. Hay alumnos, y esto lo hemos visto sobre todo a raíz de la DANA, que han sido afectados, que ya no solo que han perdido su casa o que han perdido su coche, es que algunos han perdido hasta familiares, no han tenido el centro educativo en condiciones, los han traído a Valencia, después los han devuelto mientras que limpiaban. Todo eso tiene un impacto, ¿vale? No lo paséis por alto. Si ya ha tenido impacto para los adultos, imaginaros para los niños. Y si ya ha tenido impacto para los niños, imaginaros cuando tu capacidad de abstracción está en desarrollo y va a tener un desarrollo X y no vas a poder tener la comprensión total de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿vale? Como es el caso de la discapacidad intelectual. Todo esto evidentemente va a depender de grados. Pero entender que vamos de lo más general a lo más específico. ¿Cómo habéis vivido vosotros la DANA como personas, como profesores? ¿Cómo lo han vivido los alumnos y cómo lo están viviendo o lo han vivido los alumnos que tienen algún tipo
o bien de discapacidad, o bien de problema. ¿Vale? Planteároslo, ¿vale? Y pedir ayuda psicológica. Coordinaros entre etapas, por favor, que a veces se nos olvida que el niño desaparece, que el discapacitado intelectual lo hemos tenido entre volandas, muy supervisado, muy medido en primaria, y cuando pasan a eso no desaparecen, esas dificultades están y se van a hacer mucho más evidentes, aún necesitan más ayuda si cabe. Entonces, por favor, acordaros de esa coordinación entre etapas y de que de alguna manera quede escrito. Ya sé que es mucha carga, pero ahora el Word hace maravillas y le dictas y te escribe. ¿Vale? Entonces, esto vamos a utilizarlo porque puede ser que, debido a la rotación que tenga un colegio, el profesorado se le acabe el contrato o tenga una baja o le pase cualquier circunstancia más que justificada. Pero, por favor, la información, acordaros de pasarla porque es el beneficio del alumno. Claro, entender también que un alumno con discapacidad cognitiva no va a ser capaz, en general, de poder dirigirse al cap de estudis o al tutor o a la tutora y decirle: acuérdate que yo tengo una adaptación en matemáticas, por si acaso, ¿te acuerdas que yo necesito más tiempo? Esto no van a ser capaces, la mayoría, de decirlo. Tampoco suele ser visible para sus compañeros, tampoco les van a hacer el favor de decirle: acuérdate que fulanito tiene una adaptación, que tú eres nueva y no lo sabes, pero... ¿Vale? Entonces, yo sí que os pediría encarecidamente que ese gesto tan pequeño, tan farragoso, a según qué alturas del curso, sirve muchísimo. Y sobre todo, acordaros que el alumno no lo va a pedir por sí mismo, no lo va a transmitir por sí mismo. Estamos en discapacidad cognitiva, no estamos en altas capacidades. ¿Vale? Bueno. Medidas ordinarias de apoyo, os las sabéis, y de apoyo específico probablemente también. Voy un poquito a la evolución del término que me interesa muchísimo. ¿Vale? Claro, el concepto de discapacidad cognitiva ha ido evolucionando en función de cómo ha ido evolucionando la sociedad. ¿Vale? A mayor investigación, mayor conocimiento sobre esa condición y se va incorporando a todo lo que sería el conocimiento. Y por tanto, después se va a incorporar a cómo nosotros, en un momento determinado, hacemos o planteamos una terapia, a cómo vosotros enfocáis una clase o cómo el médico atiende a estos pacientes cuando tienen que ir a atención sanitaria. Vale. Entonces, ¿por qué tenemos que definir? Sé que hay muchísimas personas que están muy en contra de las clasificaciones, muy en contra de las etiquetas. Para nosotros, como profesionales, entender que las etiquetas son necesarias. Necesitamos un diagnóstico, necesitamos saber la condición y necesitamos poder explicar. Por ejemplo, lo entenderíais perfectamente si yo os digo: bueno, es que hay niños que tienen un TDA y que tienen una subvención del gobierno, subvención de la Generalitat para desplazamiento o para recibir ayuda psicológica o para... A nadie se le ocurriría decir: no, que no sepan que mi hijo tiene esta condición de TDA, que no le pongan la etiqueta, más que nada porque si no te ponen la etiqueta, Generalitat no te va a dar la ayuda. ¿Vale? Entonces, entender que las etiquetas son para facilitar, que los sistemas de clasificación son para facilitarlo, sobre todo al alumno y evidentemente a la familia con ese alumno, ¿vale? Con ese hijo. Y a vosotros como profes, cuando tenéis que pedir algo, sobre todo la Generalitat, porque tenéis unas condiciones que vais a necesitar, pues una rampa, una clase adaptada, un reproductor que tenga lo que sea, vais a tener que utilizar ese sistema diagnóstico. Sé que os vienen diagnosticados, pero no os olvidéis que el primer detector sois vosotros. Vosotros sois los más capaces de identificar a un alumno con discapacidad cognitiva. Los más capaces. Entre otras cosas porque no tenéis al alumno solo. Lo tenéis en comparación con 20, 25 o 30 más. Entonces es mucho más fácil para vosotros poder detectar, poder alertar. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. A ver, las primeras descripciones que se hacen sobre discapacidad intelectual datan del año 500 a.C.,
¿vale? Ya fue el médico griego Crotón, Maleón de Crotón, ¿vale? El que dijo que el cerebro era el encargado de captar sensaciones, generar ideas y permitir el conocimiento. No iba mal encaminado, ¿vale? A partir de ahí ya Hipócrates, Grecia, Roma fueron avanzando en el conocimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta tener dos posturas completamente enfrentadas. ¿Cómo se vivía? Aquí, desde Esparta, por ejemplo, Roma, Grecia, donde el discapacitado intelectual era literalmente tirado, despeñado, ¿vale? Estaba permitido el exterminio del retrasado mental, como así se llamaba en la época, ¿vale? Y en contrapartida teníamos toda la corriente en Oriente donde eran tratados como seres humanos y donde se les tenía que dar atención. De hecho, eran considerados seres humanos, no como nosotros, que no los considerábamos como tal. ¿Por qué es importante esto? Para mí es muy importante que sepáis de dónde venimos y en el momento en el que estamos. Para que no os desesperéis, de verdad, que lo estáis haciendo muy bien y que estáis haciendo todo lo que podéis. Y más que vais a hacer, ¿vale? Venimos de una situación de, bueno, no hace tantísimos años, donde directamente los tirábamos porque habían salido defectuosos y la ley nos protegía. Muy breve, ¿vale? Os he intentado comprimir muchísimos años de historia, pero lo que me importa es que os quedéis con los términos, ¿vale? Cuando un niño en el patio insulta a otro llamándole idiota, esto tiene una base, un sustrato. No es que, mira, idiota. No, es que tiene un sustrato, ¿vale? En fin, empezamos con Avicena, después nos pasamos a Reino Unido con la ley donde ya sale por primera vez la diferencia entre idiotas y lunáticos. El idiota era una condición inherente donde se suponía que la persona no podía manejar sus bienes y se revertían a la corona, ¿vale? Y el lunático era una situación transitoria donde momentáneamente la corona se quedaba tus bienes, pero cuando se te pasaba ese estado, se los devolvías. ¿Entendéis lo que quería la corona, no? Eso fue en el 1324. Hemos ido evolucionando, pero bueno. Fitzherbert, ¿vale? Ya habla de los idiotas de nacimiento, ¿vale? Es ya esta definición tal cual, que es aquella persona incapaz de contar o numerar 20 peniques, ni decir quién fue su padre o su madre, ni su edad, y por tanto no iba a entender lo que era nocivo para su persona. Plater, este ya empezó con las definiciones, ¿vale? Y introduce por primera vez el término de imbécil mental. Lo que por primera vez diferencia el retraso mental de otras enfermedades mentales. Esto fue un antes y un después, un hito en medicina, donde antes era un totum revolutum, ¿vale? Y por primera vez se separa lo que es el retraso mental y otras enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia o la psicosis. Claro, cuando en una clasificación te tratan diferente, el tratamiento terapéutico también es diferente, ¿vale? Es como que te den por no hay nada más que hacer contigo o, bueno, tienes posibilidades de hacer algo. Bien. Tienen, habló del idiotismo, ¿vale? Que era la obliteración parcial o total de los poderes intelectuales y de los afectos. Por primera vez, en el hospital de Bizet, los libera de sus carreras literalmente. Saca a los discapacitados intelectuales de las cadenas, los grilletes que tenía para aferrarlos a las camas, ¿vale? Y los deja sueltos por el hospital, elevándoles la categoría a enfermos. A ver, enfermos en el buen sentido, es decir, que tenían posibilidad de rehabilitación y les iban a estar por ellos y darles un tratamiento. Bien, Esquirol, en 1838, ya nos acercamos bastante más, ¿vale? Habla de la idiocia y dice que es una condición del ser humano donde la inteligencia nunca ha llegado a desarrollarse. Bien, Seguin, que era discípulo de Itard, ¿vale? Habla en su trabajo para discapacidad intelectual
pretende de alguna forma hallar la raíz fisiológica de esa discapacidad mental y distingue a los idiotas de los imbéciles y de los débiles de espíritu. ¿Vale? Hace esas tres diferenciaciones. Fue por un lado Kraepelin y por otro lado Stern quienes empezaron a elaborar una clasificación de las enfermedades mentales, y dentro de esa Kraepelin utiliza el término de oligofrenia para referirse al retraso mental. ¿Vale? Stern es el famoso que inventó el cociente de inteligencia, el famoso CI, ¿vale? Y lo que pretendía hacer era dar una valoración cuantitativa de cuánto se diferenciaba esa persona que estaba siendo evaluada de lo que tendría que ser normal por edad, ¿vale? De lo que tendría que haber aprendido. Os queda mucho más reciente a vosotros las enseñanzas de María Montessori, donde por primera vez en una charla que dio en un congreso en Turín, habla de la importancia que tenía la educación de los niños que tenían deficiencias mentales. Ella pensaba que eran educables, pero que eran educables de otra manera, con lo que planteó todo un sistema a través de los sentidos donde se podían educar. Esto tiene un doble fondo, ¿vale? Porque esa educación era para que no fueran a cargo del Estado, es decir, que fueran lo más autónomos posible. Pero bueno, nos vamos a quedar con la parte bonita, y era que podían ser educados, y lo dijo delante de todos en Turín. De Crowley fundó la Escuela para la Vida mediante la vida misma, ¿vale? Y donde sus enseñanzas se basan en tener respeto por la persona y por la personalidad de estos niños, ¿vale? Cuando oigáis esos términos, sepáis que tienen una base no científica, sino de historia, ¿vale? Y aún han llegado a nuestros días, ¿vale? Bien, no voy a coger la clasificación del DSM-5, voy a coger la clasificación de la Asociación Americana para Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que es su nomenclatura más posterior. Esta cambió en el 2007, creo. Empezó intentando dar respuesta a todo lo que sería el concepto de discapacidad intelectual, pero no en tanto lo que les faltaba y lo que les diferenciaba, sino también a poder ver qué es lo que podían conseguir este tipo de personas, ¿vale? Hasta dónde podíamos ver, ¿vale? Con este tipo de personas. Pasó de llamarse Asociación Americana con Personas con Deficiencia Mental, después a Retraso Mental, y por último en el 2007 cambian a Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Bueno, cambios de nomenclatura. Lo que no cambia es la definición que se da sobre discapacidad intelectual en ese punto de retraso mental, la que da Lukácson, ¿vale? En el 2002, luego hace una modificación en el 2010, pero dice que es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, ojo, e introduce la conducta adaptativa, ¿vale? Durante un tiempo simplemente se había diagnosticado una discapacidad intelectual a través del cociente intelectual. Bueno, tiene un cociente intelectual menor de 60, bueno, pues ya está. Discapacidad intelectual. No es correcto, ¿vale? Desde esta clasificación no es correcto. Desde esta perspectiva se dice que no solo tienes que mirar el cociente intelectual a la hora de saber cuál es la función cognitiva de esa persona, sino todas las áreas adaptativas, dónde falla y dónde no falla, para poder después elaborar el plan personalizado con ese alumno. Vale, con lo que el resultado sería que una persona funciona ya no solo por su capacidad cognitiva, por su capacidad de raciocinio, por así decirlo, sino que además tiene una interacción con lo que sería su ambiente y la capacidad que tiene para desarrollarse en su ambiente. Por eso podemos encontrar niños con una discapacidad intelectual que en matemáticas no va a haber manera de que entiendan el concepto de 1 más 1 porque el número es abstracto y no hay manera, tendríamos que coger
las reglets, por ejemplo, para explicárselo bien y que lo entendiese. Sin embargo, en el patio, cuando les decimos poneros de a uno, sí que lo entienden. ¿Cómo es posible? Pero si en matemáticas me está fallando. Pero en el patio, cuando les digo en fila de a uno, lo saben hacer. No solo es por la capacidad adaptativa, sino también hay un factor de aprendizaje social que nos viene muy bien y que con ellos funcionan muy bien. ¿Qué más os puedo contar? ¿Por qué evaluamos? Bueno, porque tenemos que ver 4 dimensiones inapelables, ¿vale? Una es el funcionamiento intelectual, ¿vale? ¿Cómo va a ser capaz de hacer una abstracción, de hacer una comprensión de un problema, de una comprensión de una situación, de las habilidades adaptativas que tenga esta persona? Consideraciones psicológicas y emocionales. Por favor, son alumnos, como cualquier otro, que aunque no expresen los sentimientos de la forma que estamos acostumbrados, no significa que no los tengan. Y como a todos, les van a influir. Si han tenido un mal día en casa, les va a influir en el aprendizaje de ese día o en el rendimiento en ese día. Si han tenido una pérdida de un ser querido, dentro de su comprensión también les va a influir. Entonces, a tenerlo en cuenta y a valorarlo igual que lo haríamos con cualquier otro alimento o más. Consideraciones físicas de salud y etiológicas. Yo no os he puesto todas las complicaciones que conlleva muchas veces tener una discapacidad intelectual, ni los factores médicos que vienen con esta condición, ¿vale? Por no aburriros, pero hay muchísimos. Entonces son niños que muchas veces tienen un mayor grado de absentismo en clase, lo cual nos viene de perlas, claro, porque si ya les cuesta mucho más adquirir los conocimientos que el resto de su clase, si además fallan, aún se retrasa más. Bien. Simplemente tenerlo en cuenta y la premisa es, si pudiera venir a la escuela, lo haría. Punto. Y vamos a ir al ritmo que podamos, ¿vale? Son niños que a veces tienen una capacidad pulmonar disminuida, todos los cambios de tiempo les va muy mal. Son niños que a veces tienen problemas a la hora de tener una correcta visión, hasta que les averiguan que lo que les pasa es que no ven bien, por ejemplo, las diapositivas o la pizarra, y lo llevan al oculista, y entonces el oculista determina que lo que necesitaba eran gafas. Era otro niño sin esa discapacidad intelectual, probablemente le hubiera dicho: mamá, no veo bien la pizarra de clase, ¿vale? Ellos a veces no son capaces. Entonces, no os olvidéis que hay muchísima comorbilidad, no solo con factores psicológicos, sino también con condiciones médicas. Y consideraciones ambientales. Bueno, pues hay un corto muy bonito que rueda por internet, que es unos papás que deciden que van a tener una criatura y se hacen toda una compostura de esa criatura, a qué colegio lo voy a llevar, cómo va a ser, qué le voy a comprar, si voy a enseñar a montar a caballo, si va a conducir un coche, si al final va a ir a la universidad. Y bueno, tú haces toda una proyección, que esto, los que habéis sido padres, se hace de forma habitual, es condición inherente del ser humano. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando te dan el diagnóstico, cuando te dan la noticia, cuando te dan la condición de que tienes una discapacidad intelectual, ese concepto que tú tienes tiene que morir para nacer otro, ¿vale? Esto es un proceso propio en los padres, ¿vale? Padres y familia. No os olvidéis, ¿vale? No os olvidéis de esto también. A la hora de hablar con los padres, a la hora de transmitirles qué es lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, entre otras cosas porque suelen ser padres que tienen de todo menos buenas noticias de sus hijos, por así decirlo, porque intentamos no hacerlo, pero irremediablemente siempre vamos al déficit, a lo que le falta, a lo que no ha conseguido, al trastorno de conducta que está presentando, a las estereotipias que tiene, al jactato capitis contra la pared, en fin. Entonces, acordaros también, por favor, de esta pequeñita puntualización a la hora de transmitirle las noticias a los papás, ¿vale? Entre otras cosas porque sois vosotros con quien más confianza tienen, con quien más se abren, y muchas veces os enteráis de condiciones paralelas
antes que el resto, ¿vale? Sois los maestros, incluso los tutores. Dentro de las habilidades adaptativas se van a especificar 10 áreas. Acordaros que no estamos hablando solo de capacidad intelectual, estamos mirando un montón de áreas más. Estamos mirando cómo se comunica la persona, cuál es su capacidad de cuidado personal, cuáles son las habilidades de la vida diaria que tiene conseguidas o no, las habilidades académicas, las que están funcionando y las que no están funcionando, cómo se mueve en su comunidad. ¿Es un niño que es capaz en sexto de primaria de irse solo? ¿O es un niño que está en segundo de la ESO que aún no puede ir solo a casa, por ejemplo, o que no está capacitado para utilizar el autobús? Bien. La capacidad de autorregulación. Ahí ya viene otra vez el componente emocional. Entender que expresan y expresan muchísimo, pero quizás no de la forma en la que estamos acostumbrados, ¿vale? A que se expresen. Igual, un niño sin esta discapacidad intelectual te diría, pues hoy estoy enfadado, pues hoy no quiero hacer la tarea, o simplemente me callo y no digo nada. Y ellos no, ellos reaccionan de otra manera. Hay que ser sensibles, ¿vale? A las manifestaciones diferentes que pueden tener de su estado emocional y su capacidad de autorregulación. Si ya hay niños que les cuesta muchísimo autorregularse, y los tenemos en terapia por eso, imaginaros a una persona con discapacidad intelectual, donde los conceptos, los aspectos que va a tener que autorregular son abstractos. La ira, la alegría. Pues yo me acuerdo de uno que teníamos en clase, que era una discapacidad intelectual, ya llegando a la universidad, y no había manera de que entendiese sutilmente que cuando el profesor estaba hablando y el resto de alumnos estaban escuchando, él no podía comentar la jugada con el otro, por mucho que incluso los compañeros le decían, me invento el nombre, Che Vicent, ahora no, luego. Pero es que no sé qué, nos cuantos los menos. Vicent, ahora no, luego. Luego, Vicent. ¿Ya es luego? Aún no. Bueno, si esto era complicado de gestionar para él, porque estaba muy contento, porque le habían dado un aprobado en una asignatura que no sabíamos ni cómo la había aprobado, vale, esa capacidad de autorregulación era compleja para él. Bueno, y eso que tenía el rapport de sus compañeros de clase y tenía el rapport del profesor. Bien. Cuando en la dimensión 1 las limitaciones de la persona impiden un funcionamiento adecuado en 2 o más áreas de habilidades adaptativas, podemos decir que existe una discapacidad intelectual. No solo por el cociente intelectual. ¿Esto queda claro? Sí. ¿A partir más o menos de qué edad puedes empezar a ver? Porque claro, las que somos de infantil muchas veces es que es madurativo, ¿no? Muchas veces no sabes diferenciar. Pero las que sois de infantil, por favor, lo tenéis súper bien. Porque a pesar de que a nivel cognitivo las diferencias en una discapacidad intelectual leve no puedan ser tan evidentes, porque aún los conceptos que se están dando no son tan evidentes, sí que empezáis a apreciar en diferentes áreas que ese alumno no funciona igual que el resto, que ese alumno le está costando mucho más adquirir unas instrucciones o repetir un proceso que el resto de la clase pues se ha adquirido. Pues, yo qué sé, por ejemplo, todos los niños cuando entran del patio van a colgar la mochila, no sé qué me invento, ¿vale? Van a colgar la mochila y tú ves que el 99% de la clase a las 3 semanas ya lo tiene conseguido ese hito, y aquí no hay manera. No es que sea un signo de alarma, pero sí es para tener en cuenta y poner en proceso de observación. No solo por eso, porque podría ser que, no sé qué sé, digamos que el aprendizaje de hábitos no fuera igual en su casa que en el resto de las casas, o que estén pendientes de otra cosa porque se acaban de mudar y aún no saben el idioma, tal. Cuando tú has descartado que no existe sordera, cuando tú has descartado que existe una comprensión adecuada del lenguaje en el idioma que estamos transmitiendo, perdón,
Cuando has contrastado toda una serie de cosas y eso sigue sin consolidarse, alerta. ¿Vale? En observación. Los de infantil tenéis muchísimo porque sois los primeros que vais a ver. ¿Vale? Quizás 2-3 años va a ser complicado. Ahí se vería más un retraso a nivel madurativo, del desarrollo. Pero bueno, en cuanto empecéis a introducir los conceptos de hacer alguna grafía, o de coger el lápiz, o de hablar y atender, o de seguir una orden semicompleja que tenga, por ejemplo, 3 pasos o más, ahí evidentemente van a flaquear. No sé si con esto contesto a su pregunta. ¿Sí? Bueno, es que yo creo que cada vez vienen peor. Entonces a veces pero dale un margen de 2-3 meses, este periodo de adaptación. Bueno, siguiendo con la definición de Lukács-Sonn, bueno, existen 4 tipos de apoyo. No me voy a parar en los 4 tipos de apoyo, pero puede ser un apoyo generalizado, ¿vale? Un apoyo extenso, limitado o intermitente. En función de los apoyos, como los necesite, va a ser después nuestro plan de intervención con ellos, ¿vale? Después, importante, a nivel de nomenclatura, distinción, que eso ya os lo explicó Raquel, supongo, de minusvalía, deficiencia y discapacidad, ¿vale? Solo para que lo tengáis aquí también. ¿Por qué evaluamos? Pues lo he dicho un poquito antes y os lo vuelvo a explicar. Evaluamos porque necesitamos diagnosticar, porque necesitamos saber cuál es la valoración que tenemos en la realidad. ¿Qué es lo que el niño puede hacer? ¿Qué es lo que el niño no puede hacer? ¿Vale? Evaluamos a veces también para pronosticar qué va a pasar, qué creemos que va a pasar. Ojo, los diagnósticos, y más en infantil y hasta la adolescencia, son revisables. Esto no es una cosa que digas, esto es así y no se puede cambiar, porque los niños están en proceso de maduración. Entonces puede ser que en un momento determinado yo haya hecho un diagnóstico y 2 años más tarde tenga que revisar mi diagnóstico porque no cuadra ahora, no cumple criterios, que diríamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el niño ha evolucionado y los niños están en evolución, ¿vale? Retrospectivamente es súper fácil, ¿vale? Ahí lo tenemos súper fácil. Pero esto, uy, sí, esto era una psicosis, ¿no ves que dice papá? Sí, retrospectivamente. Pero cuando estamos en el momento, no, porque no sabemos cómo el niño va a evolucionar, ¿vale? A veces evaluamos para orientar, para saber cuáles son las oportunidades de intervención. Sabéis que de 0 a 6 años es cuando mayor plasticidad existe en el cerebro y cuanto más tenemos que intervenir. Bienvenidos a los de infantil, ¿vale? Y los de primaria también, pero sobre todo los de infantil, porque vamos, tenéis el momento más tierno de la persona, ¿vale? Y también a veces evaluamos para controlar, ¿vale? Cuando estamos haciendo, o sea, lo que hemos hecho, el pre, cómo estaba el alumno en esas condiciones, hemos hecho una intervención, vamos a ver esta intervención cómo ha funcionado, si hemos cumplido, si no hemos cumplido y hasta dónde hemos podido llegar. ¿Qué se va a hacer? Pues evidentemente recoger datos, analizarlos, formular un juicio de valor, tomar una decisión y emitir un informe. Por favor, que quede por escrito, vuelvo a decir, porque luego esa información tiene que pasar y a veces verbalmente se nos olvida pasar esa información, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a una persona con discapacidad intelectual? Pues lo vamos a hacer en 3 fases, ¿vale? Primero, vamos a hacer un diagnóstico diferencial con discapacidad intelectual. Es decir, ¿tiene algo diferente que pueda explicar esa discapacidad intelectual? No, ergo, es discapacidad intelectual, ¿vale? Después, vamos a mirar no solo lo que puede, también lo que no puede hacer. Vamos a mirar esos 2 factores, ¿vale? Muchas veces nosotros, por formación, solo miramos en lo que falla. Ojo, en lo que falla y en lo que es hábil, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar muchísimo después a poder programar todas las sesiones. En fin, todo eso nos va a ayudar, lo que he dicho, a programar digamos que, esa programación individualizada del alumno, ¿vale? En todas las áreas.
Aquí simplemente la diapositiva os la he puesto para que sepáis todo lo que se mira, ¿vale? Quien quiera más bibliografía sobre eso, yo se la paso. Pero para que veáis que a veces se habla de dimensiones, a veces se habla de habilidades, según el libro o la bibliografía que estemos utilizando. Pero básicamente vamos a ver las aptitudes intelectuales, no se dejan de mirar nunca, ¿vale? La conducta adaptativa, ¿vale? Tanto en habilidades conceptuales como prácticas como sociales. Puede ser que tengamos un alumno que sea muy bueno a nivel social, es que está muy integrado, es que está muy querido, es que le acompaña mucho y luego me falle en otras cosas. Pues muy bien, tendremos que ver en qué es bueno y en qué me está fallando para poder utilizar esos recursos propios que tiene el alumno. A nivel de participación, a nivel de rol social, solían ser niños, alumnos apartados, repudiados, últimamente no, y eso es gracias a vosotros, ¿vale? Estáis haciendo una labor impresionante con el resto de alumnos para explicar las condiciones particulares de cada alumno y, bueno, ahora mismo no son alumnos repudiados, no son alumnos infestados, son alumnos que son uno más, ¿vale? De la diversidad que tenemos. Y por favor acordaros del contexto social, ¿vale? Del ambiente, de la cultura, de las oportunidades. No podemos comparar, pues por ejemplo, pues, a veces la clase social sí que va muy ligada con lo que serían las oportunidades. No es lo mismo una persona, por ejemplo, voy a poner caso de madre soltera, que su hijo tiene discapacidad intelectual, el pequeño, el mayor tiene un trastorno de conducta y el mediano, el pobre, sobrevive, ¿vale? Cuando le decimos a esta madre soltera que trabaja casi 24 horas para poder dar atención, ¿no? Es que necesitaría unas clases de repaso. Pues vamos a ver qué significan unas clases de repaso para esta persona, ¿vale? Entonces no os olvidéis nunca del contexto social en el que vais a trabajar, ¿vale? No tenemos el mismo tipo de alumnado en según qué población, en según qué barrio, incluso de Valencia, ¿vale? He dicho que había 10 áreas, ¿vale? Me voy a centrar en la vuestra, en la de enseñanza y educación, ¿vale? Aunque os he puesto en las diapos vais a tener un ejemplo de desarrollo humano, de enseñanza y educación, y os he puesto también un ejemplo a nivel conductual, ¿vale? Porque luego la gran pregunta es ¿y qué hacemos con ellos? ¿Vale? Entonces, una vez tengamos determinada, y esta os la resumo rápido, sí, esta os la resumo muy rápido. ¿Dónde vamos a tener que prestar el apoyo? ¿En qué área, en qué habilidad vamos a tener que prestar el apoyo? Vamos a decir qué es en enseñanza y en educación, que queremos explicarle, por ejemplo, las figuras geométricas básicas, ¿vale? Eso podría ser un ejemplo. Voy a irme directamente a las figuras geométricas, ¿vale? Os he puesto también una de esquema corporal, pero vamos a hacer un programa de entrenamiento para la discriminación de las figuras geométricas básicas. En este ejemplo que os he puesto simplemente era círculo, cuadrado y triángulo. El rectángulo no estaba puesto en la planificación, pero no he encontrado otra imagen, ¿vale? Área de apoyo que vamos a utilizar es enseñanza y educación. La actividad representativa son las cualidades básicas de los objetos y la habilidad específica es la discriminación de las formas geométricas. ¿Qué hacemos? Lo primero, estrategias y luego los objetivos específicos. Esto lo sabéis hacer súper bien vosotros, ¿vale? Os he puesto un ejemplo. Utilizaremos un aprendizaje experiencial que va a estar basado en percepción sensorial. ¿Por qué? Porque la abstracción es una de las áreas donde un niño con discapacidad intelectual tiene menos desarrollado, ¿vale? Entonces, todo lo que sería percepción sensorial va a ser mucho más fácil para poder discriminar esos objetos, estas formas básicas que yo me he planteado que quiero enseñar, ¿eh? Vamos a tener que coger objetos diversos de las tres formas básicas. Hemos dicho la redonda, el cuadrado y el triángulo, ¿vale? Sobre todo con objetos que tengan una forma bien definida, pero que sean familiares para ellos, ¿vale? Para que el proceso de aprendizaje sea mucho más rápido.
Después vamos a utilizar el refuerzo positivo. Después os hablaré de refuerzo positivo, aunque seguro que lo sabéis hacer, pero no está de más que os lo explique, ¿vale? Objetivos específicos. Bueno, se extrae un objeto redondo de un recipiente y se le presenta a la persona. Por ejemplo, una pelota de golf, ¿vale? Se le explica que el objeto es redondo y le pasamos el dedo por el contorno. Después le decimos, ¿puedes extraer de la caja o del bote otro objeto redondo? Previamente habremos puesto una pelota de tenis y previamente habremos puesto alguna otra pelotita de estas que botan y que tenga ese color, ¿vale? Hay más objetos dentro de esa caja, pero solo queremos los redondos, ¿vale? Después haremos lo mismo con el cuadrado y después haremos lo mismo con el triángulo, ¿vale? Yo creo que un objeto cuadrado, pues le vamos a una caja, ¿qué sé? Una caja de Un dado. por ejemplo, un dado. Y si no, un paquete de cromos, de esos que más o menos parece una forma cuadrada, ¿vale? Lo que sea. Y triangular, en fin, una señal de tráfico, una mini señal de tráfico y lo que se ocurra, el triángulo de... ¿Eh? Un quesito. Pues un quesito, perfecto. ¿Vale? Entonces luego la última fase será ir alternando. Yo le diré que me extraiga primero una forma cuadrada, un objeto cuadrado. Anoto. Y después os diré cómo se anota. Anoto si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. Después una forma redonda y así, ¿vale? Por ejemplo, 4 consecutivos de 5 sería que la habilidad está conseguida. ¿Por qué os ponemos esto tan detalladito? Porque hay veces que se nos olvida registrar todo lo que hacéis, que es muchísimo. Registrarlo. No, sí, pero es que hay que prepararlo. Ya viene hecho, coger estas mismas. Me da igual. Y las adaptáis. ¿Vale? Pero está bien poder registrarlo. Para que yo también sepa si en un momento hay un estancamiento de la persona, si no está avanzando más, porque hemos encontrado un límite, si tenemos que cambiar en la forma que estamos enseñando o cualquier otro motivo que se me ocurra para poder explicar ese estancamiento. Bueno, es que igual los papás justamente estaban separándose o que el niño ha... yo qué sé, cualquier cosa, pero yo tenerlo registrado, ¿vale? Bueno, el registro de evaluación para el entrenamiento de figuras geométricas sería lo mismo, pero puesto en tabla, ¿vale? Lo hemos hecho con objetivos, lo mismo puesto en tabla. Y ponemos si lo ha conseguido, si es físicamente incapaz de hacerlo, si necesita apoyo físico y verbal, si simplemente necesita apoyo verbal o si es autónomo para hacerlo. Pueden ser otras, puede ser lo que queráis, ¿vale? Pero lo importante es que lo podáis registrar, ¿vale? Vale. Con todos, pues no tengo yo... Ya, bueno, yo os pongo como... y luego el tiempo lo ponemos nosotros, ¿vale? Estrategias de intervención, ¿vale? Os voy a explicar la que se ha demostrado que es más potente, que es el refuerzo positivo, ¿vale? Cuando yo quiero instaurar un aprendizaje nuevo, un aprendizaje que no, o sea, una conducta que el niño no hace, lo más potente es utilizar el refuerzo positivo, siempre, ¿vale? A ver, claro, pero siempre tiene que haber unos mínimos que el niño pueda conseguir. Por ejemplo, es lo que llamamos los recurrentes, los básicos, por así decirlo, que tenga una postura física adecuada para poder hacer esa conducta, que tenga un contacto ocular para que me pueda ver lo que yo le estoy diciendo, ¿vale? Que sea capaz de tener un seguimiento visual, ¿vale? Que sea capaz de imitar, ¿vale? Importantísimo para poder extraer una conducta. Que sea capaz de discriminar y de localizar objetos, porque si no, no voy a tener manera de poder explicarle esa conducta, ¿vale? Que la consiga y la aprenda, y que sea capaz de hacer un seguimiento de órdenes mínimo, ¿vale? Seguimiento de órdenes mínimo, ¿vale? A partir de ahí, vale, el refuerzo positivo, bueno, pues la idea sería que yo presento un estímulo, que es el reforzador, o sea, presento un estímulo, se produce la conducta y yo
refuerzo positivamente con un reforzador. Reforzadores hay muchos, luego los tenéis ahí puestos, no me voy a liar a explicarlos, pero reforzadores hay muchos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el refuerzo negativo, pero también podríamos utilizarlo, ¿no? Porque también va bien. No muy bien, ¿vale? Se ha visto, la diferente literatura dice que no es el más recomendable, ¿vale? El refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque genera emociones negativas, porque a veces se produce aversión, ¿vale? Hay evitación, se condiciona agresivamente, no. Entonces, si es posible, refuerzo positivo, ¿vale? Reforzadores, todos estos, los que queráis. Hay reforzadores sociales, que los conocéis todos, que es la alabanza, por ejemplo, o el contacto físico. A ver, contacto físico parece que últimamente esté más prohibido, ¿vale? Pero no creo que si yo me acerco y le toco el hombro a un niño o le toco la mano a un niño dentro de que le estoy diciendo lo has hecho muy bien, pueda ser tomado de otra manera que no es la correcta, ¿vale? Pero bueno, si no, siempre tenéis la alabanza, si el contacto físico no, la alabanza, ¿vale? Tenemos reforzadores que son tangibles, que son pequeños juguetes, que son útiles de aseo, prendas de vestir, lo que queráis, ¿vale? También dependerá mucho si estos reforzadores se están haciendo en el entorno de la escuela o se están haciendo en el entorno de casa o en un splay o donde sea que se estén ejercitando. Pero tenéis todos estos tipos de reforzadores, ¿vale? Vale, refuerzo positivo. En la primera fase de que yo empiece a aplicar refuerzo positivo, lo instauro siempre que aparezca la conducta, ¿vale? Es importante, porque si no después no se va a poder conseguir, ¿vale? Porque va a haber una primera fase donde yo aplico el refuerzo positivo siempre y después, poco a poco, lo voy retirando y lo voy distanciando en el tiempo, ¿vale? Para que sea efectivo, para al final poder retirarlo cuando la conducta esté aprendida, ¿vale? Reforzadores, lo mismo, pues tenemos primarios y secundarios, naturales y artificiales. Bueno, pues la idea sería que con el tiempo ir sustituyendo los artificiales por refuerzos más naturales. Refuerzos naturales serían los que se dan de forma natural después de la conducta. Por ejemplo, si un niño yo le digo salta y el niño salta y yo le digo bravo, eso es un refuerzo natural que se va a producir, ¿vale? Igual en un momento determinado tengo que decir, mira, pues si saltas te doy una goma o te doy un gomet y con 5 gomets ¿qué puedo hacer? Bueno, de todas formas, ojo con las tablas de ni contratos de contingencias ni economía de fichas, ¿vale? Para niños con discapacidad intelectual, porque eso supone muchísimo más esfuerzo, a no ser que estén entrenados en ello, supone mucho más esfuerzo para ellos el tener el concepto claro. Otra forma sería el modelado, ¿vale? Es decir, yo voy aplicando condicionamiento operante, ¿vale? Son todo técnicas que pertenecen a la modificación de conducta. Entonces, el modelado significaría que yo muestro la conducta y cada vez que se da cada vez que lo imita, ese comportamiento que yo estoy enseñando, es un paso más que está consiguiendo hacia esa consecución y vuelvo a aplicar el refuerzo positivo, ¿vale? Para que entendáis, es como la imitación, ¿vale? Es el aprendizaje de cambio. En fin, importante cuando yo estoy utilizando el modelado, que si es una cadena de conductas, esté muy bien diferenciada, porque probablemente la voy a tener que enseñar por partes. Por ejemplo, si yo os dijera, ¿cómo le enseña a un niño a lavarse las manos después de ir al baño? Que es una cosa que entiendo que en clase tenéis que hacer, durante al menos el primer ciclo de primaria seguro que insistís. ¿Cómo lo haríais? ¿En cuántas conductas puedo partir lavarse las manos? Abrir el grifo, mojar las manos. Abrir el grifo, mojar las manos. Poner jabón. Ajá. Enjuagar. Ajá. Cerrar el grifo y secar las manos. Muy bien. ¿Y si aún así no lo entienden? ¿La puedo partir más? Sí. Tantas veces como quiero, ¿vale? Sin perder de vista el objeto. Después
yo puedo ayudar dando una guía visual o puedo ayudar dando una guía verbal. Ahora haremos tal. Y yo le voy explicando y lo voy haciendo a la vez. Y él me está viendo. O puedo utilizar un compañero, por ejemplo. ¿Vale? Eso ya sería para consolidar la conducta. Pero en tantos eslabones como el niño requiera que se divida esa conducta. ¿Vale? Si tengo que poner un primer paso, que es acercarme al lavabo, lo pongo. Si tengo que poner un segundo paso, que es subirme una manga y subirme otra manga, lo hago. Aunque parezca muy obvio, no lo es. ¿Vale? Y si yo tengo que conseguir que esa conducta se dé, da igual los eslabones, luego ya los iré quitando y al final consolidará la conducta. ¿Vale? Bien. También es verdad que las conductas que quiero instaurar deben poder ser llevadas a cabo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que tengo una niña que tiene una parálisis cerebral y como consecuencia tiene una discapacidad cognitiva y yo no tengo el baño adaptado para que se pueda lavar las manos, yo no voy a poder instaurar esa conducta en el colegio, tendré que instaurarla, explicársela a los padres para que la instauren en casa, por ejemplo, si tienen el baño adaptado, también con las posibilidades que cada uno tenga. Shaping, ¿vale? Lo que llamamos el modelamiento, es lo que sería el aprendizaje por aproximaciones sucesivas, se puede ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué se necesita? Se necesita que el niño tenga un cierto grado de autonomía, ¿vale? Para realizar esa conducta y que a través de mi guía verbal o de mi guía visual poder ir explicándole esas conductas. Si es hacia adelante, primero el primer eslabón para que enlace con el segundo. Si es hacia atrás, el último eslabón para que enlace con el penúltimo. Y así. En discapacidad cognitiva suele ir mejor el modelamiento hacia atrás. ¿Vale? Es decir, la conducta que quiero realizar, el paso de antes. Y una vez tengo consolidado el paso final y el de antes, uno de antes. Y una vez tengo consolidados esos tres, uno de antes. Y así. ¿Vale? Bien, lo mismo, se puede apoyar de guía verbal o de guía física, lo que se quiera. Por ejemplo, imaginaros que tengo un niño con discapacidad intelectual y tengo un niño con TEA. Y tengo que enseñar la misma conducta. Pues sabéis que, por ejemplo, los niños que tienen TEA van a funcionar muy bien con todo el sistema de pictos. Yo puedo dejar los pictos en el baño y me van a servir para los dos, no tengo que hacer doble faena. ¿Vale? Pero si veo que solo con los pictos, que sí que me sirven para un TEA, no tengo suficiente para un discapacitado cognitivo, pues entonces me apoyo con la guía verbal. Pero dejo los pictos para que en algún momento yo pueda retirar la guía verbal y solo se quede con la guía visual. Si total da igual, ¿qué más te da tener un baño con los pictos de cómo te lavas las manos y en el COVID tuvimos todos los pictos de cómo nos teníamos que lavar las manos o poner la mascarilla? Entonces da igual. Todas las estacetas de estas de autobuses tienen los pictos de Arasac, por ejemplo, y va muy bien. Para quien los necesite, estupendo, y los que no, no molesten. ¿Vale? Entonces, si tenéis varias personas, varios alumnos que les tenéis que enseñar esa conducta, no hay ningún problema. Utilizar cuanto tengáis en vuestro alcance. Se queda. Vale, problemas más frecuentes que están descritos en discapacidad intelectual. Importante, las conductas autolesivas, ¿vale? O autoagresiones. Es decir, son comportamientos rítmicos, repetitivos, de, por ejemplo, morderse. No es la onicofagia, ¿vale? No es el morderse las uñas. Esto es aparte. No hace falta tener una discapacidad intelectual. Sino que para esto, ¿vale? Arañazos, arañazos de forma repetitiva, morderse de forma repetitiva, el famoso jactatio capitis, ¿vale? Darse golpes contra la pared con la cabeza, ¿vale? O pegarse, por ejemplo, o pegarse golpes o pegarse en la cabeza de forma repetitiva. Claro, esta conducta autolesiva es bastante llamativa.
Y entonces, si la tenemos en el aula, ¿qué hacemos? Porque tenemos 24 más. ¿Paramos la clase? Venga, chicos, ¿qué diréis? ¿Paráis la clase? ¿No? ¿Y qué se hace? Porque se está reventando la cabeza y ya se ha hecho sangre. Evidentemente, se le enseña, ¿vale? El origen porque suele ser un disconfort, el origen de esa conducta autoagresiva, y se le enseñan formas de parar, ¿vale? Es decir, apriétate, si yo lo tengo que hacer en un momento determinado, pues le voy a apretar, le voy a calmar, le voy a llevar al rincón de la calma, por ejemplo, lo que sea. Claro, siempre tengo que pensar, ¿hay peligro de autolesión y que, por ejemplo, se me defenestre? Sí, entonces sí que tengo que parar la clase. No hay mayor peligro, puedo continuar la clase siempre y cuando le haya explicado lo que tienes que hacer. Ahora tienes que hacer irte al rincón de la calma. Vale, se complica la cosa, porque también presentan conductas físicas hacia otros. Ya no está solo él implicado, está otro alumno implicado. ¿Vale? Bien, dar patadas, enseñar, cortar, pinchar, morder, tirar del pelo, cualquiera de los que... ¿vale? Ahí, evidentemente, no puedo utilizar el refuerzo positivo, no lo he dicho, pero entiendo que todo el mundo lo ha pillado. ¿Vale? Voy a utilizar cualquier otra conducta de modificación de conducta que sea de eliminar, ¿vale? Bien sería por un castigo, bien sería por una extinción, lo que sea. Ojo con la extinción. No puedo aplicar extinción si el niño se está dando cabezazos o si el niño se está peleando con otro, ¿vale? Ahí no puedo aplicar extinción. Sentido común, ¿vale? Es importante, pero os explico los problemas que se suelen dar de forma más recurrente con discapacidad intelectual. Estereotipias son estos movimientos involuntarios, ¿vale? Que son bastante aparatosos, no tienen mucha consecuencia, pero bueno, sí que suelen ser poco adecuados, ¿vale? Y a veces las estereotipias no solo son motrices, sino que son verbales, ¿vale? Y estas estereotipias verbales suelen distorsionar un poco más la clase, son estos ruiditos, son estas... de forma repetitiva. Claro. En un primer momento los alumnos se ríen. Cuando esto lo lleva haciendo muchísimo tiempo, distorsiona mucho la clase y puede estar el sensible o el TEA al ladito que diga, a mí esto me molesta, yo esto me molesta, y empiece así, ¿vale? Entonces, estereotipias, tenemos que buscar normalmente la conducta que sería incompatible. Por ejemplo, sería soplar, ¿vale? Si yo le enseño que antes de hacer esto sople, o le recuerdo que sople, esta conducta ya es incompatible, ¿vale? Entonces no va a distorsionar tanto la clase. Lo digo porque puede ser, nos puede dar. Pero si repite una palabra constantemente, ¿cómo lo harías? Si repite una palabra, o sea, una colalia. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? Extinción. Se la contesto una vez, se la contesto 2 veces, ya está. Claro, porque sigue, y sigue, y sigue. Pues lo mismo, en vez de esto, pues vamos a que sople, a que respire, a que coja el bote de la calma, a cualquier aparato que tengamos disponible, sobre todo que sea incompatible la conducta, ¿vale? Y luego lo volverá a repetir, probablemente, pero bueno, es ir constantemente aplicando siempre la misma técnica. Pero, por ejemplo, no me ha quedado claro, podemos preguntarlo, no me ha quedado claro que en las conductas agresivas físicas a otros, Sí. Por supuesto el sentido común que dices tú, pero, por ejemplo, un niño que constantemente está dando patadas o constantemente está tirando las cosas o que La técnica de la tortuga, por ejemplo. Cuando está dando patadas, la técnica de la tortuga. ¿Vale? Es decir, cuando yo intento pegar, si hago la tortuga, hay un cuento que va asociado a la técnica de la tortuga, donde yo meto el mismo, pues soy una tortuguita y entonces tengo un caparazón, me meto en mi caparazón hasta que se me pasa. Que vuelve a darme por dar lo mismo otra vez. Hay veces que se implica toda la clase, casi toda la clase. Y entonces, de forma... Pero todo esto se tiene que trabajar previamente, ¿vale? No vale que toda la clase sea balance sobre él, sino que hay 3 o 4 personas que le dicen, vamos a hacer la tortuga. Y entonces, desde la comprensión de que sepa que está dando patadas y le va a hacer la tortuga, le hacen la tortuga. Si él no es capaz de hacérsela a sí mismo, le hacen la tortuga. ¿Vale?
complicado para que lo aprenda de una vez, pero si siempre utilizamos la misma técnica, sí que va a poder hacerlo, ¿vale? ¿Qué más? Conductas disruptivas, ¿vale? Son comportamientos que se producen, como por ejemplo, me contó una vez un profe que tenía un niño que se meaba en la clase, ¿vale? No entendía, él tenía pipí y se meaba en la clase. Claro, esto distorsiona muchísimo todo lo que sería el funcionamiento de la clase. ¿Qué se puede hacer? Pues se tiene que hacer todo un sistema de aprendizaje para decir, bueno, tú ya has hecho pipí, ahora te voy a enseñar dónde tienes que ir a hacer pipí. Cada vez que tengas pipí, dónde tienes que ir a hacer pipí. Y así hasta que lo consigamos, ¿vale? Para que él entienda que, aunque tenga pipí, no puede hacer pipí en la clase, ¿vale? Sitios donde se puede, sitios donde no se puede. Amigo, compañero, guía al que puedo pedir permiso, al que me puede guiar. Por ejemplo, son niños que suelen tener permiso para salir de clase, para ausentarse de clase, siempre que estén guiados por otro compañero. En fin, casos, la casuística es que puede ser muy variada. Pero bueno, lo que podáis, porque habrá veces que tendréis un coprofesor, habrá veces que está, no sé si está aquí la figura del veillador, pero bueno, en fin, lo que tengáis a disponibilidad, y si no cogéis al de altas capacidades, que seguro que está infrautilizado, y lo utilizáis para que en ese momento se quede al cargo de la clase y podáis acompañar a hacer esa conducta. Hiperreactividad o agitación psicomotriz, esto también, ¿vale? Y son movimientos frecuentes, dificultad para permanecer sentado. Si tiene dificultad para permanecer sentado, la consigna es que tenga permiso para levantarse y luego sentarse, y levantarse y luego sentarse. Se puede aplicar en forma de juego. Se le puede decir, cuando yo veo que el niño está más alterado, yo le puedo decir, vamos a jugar al juego de las flexiones, por ejemplo, y entonces lo tengo, se cansa, libera esa necesidad de movimiento y vuelve al sitio. Forma de juego suele ser siempre mucho mejor que como imposición, pero no deja de ser una imposición, es algo que yo estoy haciendo y que el niño debe hacer, ¿vale? No, es que ahora ya no quiero más. No, sí, es que tienes que acabarlo. No, es que ya me he cansado. No, sí. A ver, no pongáis a hacer 20 flexiones, ¿vale? Pero con que haga 3 o 4 para liberar ese exceso de movimiento sería suficiente. Igual que cuando tenéis al hiperactivo con ese exceso de movimiento, lo mandáis a por, ahora ya no se utiliza la tiza, lo mandáis a por tizas, a por hacer no sé qué, a vete y dile a la profesora que luego iré o lo que sea, pues lo mismo, ¿vale? A veces se producen también, quizás en menor medida, el aislamiento social, porque ya están muy integrados. Entonces no tienden a hacer ese retraimiento, pero bueno, podría aparecer. Está descrito también en la literatura. ¿Qué más os puedo contar? Os puedo contar cosas que ya sabéis, que va a ser que tengo que organizar el entorno, ¿vale? Que tengo que tener en cuenta los sistemas de protección sensorial. No solo vais a tener a un niño con discapacidad intelectual, vais a tener al TEA de turno, vais a tener al que se altera, al que se me despista, al del déficit de atención, vais a tener un montón. Entonces, si habéis detectado que en clase se puede reducir el ruido ambiente simplemente poniendo las pelotitas de goma, estas del tenis, que todas las escuelas de tenis ceden a todos los colegios, se cortan por la mitad y ya tenemos ahí los silenciadores, pues estupendo. Eso es uno. Porque intentar que todos se levanten sin arrastrar la silla es más complicado que meter las pelotitas de tenis y poco a poco ir enseñándoles que por favor no arrastren las sillas. ¿Vale? Ayudas visuales. Utilizar todos los pictogramas posibles. Dejar los espacios estructurados. Tenéis las clases que eso lo sabéis vosotros muchísimo mejor que yo. ¿Vale? Poner los espacios que estén lo más determinados posibles, y si es posible tener, porque lo hacéis así, un rincón de la calma, se agradece muchísimo, ¿vale? Para niños con discapacidad intelectual, también para niños con TEA, se agradece un montón el rincón de la calma, ¿vale? Donde los estímulos sensoriales disminuyen. Vale, es que todas estas estrategias que estás diciendo tú en la diapositiva también, ¿hasta qué edad sirven? Porque, por ejemplo, en la ESO y bachiller, cuanto más mayores, que todos les miren, o sea, les mortifica, entonces claro... Que todos les miren en el sentido, o sea, de que están haciendo... Por ejemplo, si, lo que sea, si tú sacas a un alumno a la pizarra, sí, se mueren de vergüenza, no es como en primaria que es, ay sí, voy a salir
y todo el mundo me va a ver qué bien lo hago. Sí. Es al revés, incluso si lo hacen bien no quieren que nadie les mire, no como focalizar la atención en ellos. Entonces, si encima tienen que lidiar con una diferencia con respecto al resto de compañeros, sí, como que Claro. o sea, no llamar la atención, sino hablar de ellos y tal. Claro, tú ten en cuenta que estamos hablando de discapacidad intelectual. Si fuera otra condición te diría algo diferente, pero estamos hablando de discapacidad intelectual. El insight, la percepción de sí mismo, no es la complejidad Vale. que vendría asociada del insight que se da en la adolescencia sin una discapacidad cognitiva. Vale. Porque son conceptos muy abstractos. Es el sentido del ridículo, es el sentirme observado, pero si no me siento observado tampoco me satisface del todo, es este descontento constante que se produce en el adolescente que no va a ser igual en una discapacidad cognitiva. Entonces, el problema de salir a la pizarra no lo vas a tener con ellos. Vale. Con otras sí, pero con ellos no. ¿Vale? Vale. Bueno, al menos yo hasta la fecha no me lo he encontrado, pero simplemente por la evolución del self que van a tener diferente. ¿Vale? Bueno, para variar, a mí se me ha acabado el tiempo. Quiero dejar 5 minutillos de si tenéis alguna pregunta. Os he dejado, o sea, la tenéis disponible, ¿vale? Porque lo otro que me quedaba es un caso práctico que os he puesto que podéis mirar en las diapositivas. Es un ejemplo, ¿vale? Todo lo que os he puesto aquí no son dogmas, ¿vale? Son guías, son ayudas, son recursos que podéis tener. Por favor, que es que yo no puedo cumplir, pues elimínalo, o sea, ya está, no pasa nada, o sea, son guías que tenéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he dicho antes, pero cada alumno es un caso concreto, ¿vale? Entonces, hacer una muy buena evaluación, ¿vale? No solo de, sino pedirla que os hagan una muy buena evaluación, no solo de la problemática, ¿vale? También de las habilidades con las que contáis. ¿Vale? Os va a facilitar muchísimo la tarea. Os he puesto mi mail, prometo responder, no sé cuándo, pero yo prometo responder, ¿vale? Y en la medida de lo posible trataré de responder las dudas. No sé si a alguien le ha quedado alguna duda, supongo que 500, pero...